Se supone que deberías estar más seguro con las personas que has conocido por más tiempo. Los que crecieron en tu casa, los que tus padres confiaban, los que han estado ahí desde la primaria. Jason Sweeney, de 16 años, trabajaba a tiempo completo, planeaba su futuro y al día siguiente presentaría a su primera novia a sus padres. En lugar de eso, entró al bosque con personas de confianza y nunca salió. Lo que le pasó a Jason no fue algo al azar, no fue un desconocido y no fue repentino, fue una traición. Jason Sweeney creció en Fishtown, Filadelfia. Su papá solía bromear diciendo que su familia era como los Beatles, 4 de ellos, siempre juntos. Jason trabajaba en la constructora familiar, ganaba $500 semanales y planeaba unirse a la Marina. No era imprudente ni estaba fuera de control, tenía rumbo y quizá eso lo hacía distinto. Porque mientras Jason estaba construyendo un futuro, algunas de las personas a su alrededor estaban destruyendo el suyo en silencio y el resentimiento no surgió de la noche a la mañana, comenzó en la primaria. Jason tenía varios grupos de amigos. Era amigo de los inteligentes, los callados, los ruidosos y los problemáticos. Jason simplemente era ese tipo de persona. Nunca se dejaba influenciar fácilmente por nadie ni por nada, y su objetivo principal era convertirse en un Navy SEAL. Pero alguien en quien confiaba mucho estaba decidido a asegurarse de que eso nunca sucediera. El mejor amigo de Jason desde la primaria era un chico llamado Eduardo, o Eddie Batzik Jr. Los dos eran muy cercanos, y algunos dirían que básicamente estaban pegados como uña y mugre, para que te des una idea de lo unidos que eran Jason y Eddie. Sus familias también se conocían, al grado de que la familia de Eddie invitaba y pagaba para que Jason acompañara a su mejor amigo en viajes, y la familia de Jason hacía lo mismo por Eddie. Según Melissa, hermana de Jason, Eddie siempre estaba en casa de los Sweeney. Pasaba por la casa para jugar con Jason, cenar con los Sweeney y pasar el rato con ellos prácticamente todo el día, todos los días. Además de Eddie, Jason era amigo de los hermanos Nicolás y Dominique Colla. Dominique era un año mayor que Jason, Eddie y Nicolás, pero ahora los 4 pasaban mucho tiempo juntos. Nicolás y Dominique eran solitarios. Fueron criados por un papá soltero, y los 2 hermanos siempre estaban juntos y siempre andaban solos en las afueras del pueblo. Aún así, nada alarmante ni que indicara mal comportamiento al principio. Jason, Eddie y los Colla siguieron siendo amigos hasta la preparatoria, donde empezó el cambio. Por alguna razón, Eddie perdió el control y se volvió un imán para los problemas, pasando más tiempo con la policía que en la escuela. Y no estoy completamente seguro de qué estaba haciendo ni por qué siempre tenía problemas. Pero si tenía que ir a audiencias en la corte todo el tiempo, entonces debió ser algo serio hasta cierto punto. Así que, en la época de la preparatoria, Jason, Eddie y los hermanos Colla ya no eran tan cercanos. Así que no pasó mucho tiempo antes de que perdieran el contacto y su amistad básicamente terminara. Jason tenía planes para su vida. Su familia tenía un negocio de construcción y Jason, que tenía 16 años, decidió dejar la escuela a principios de 2003 y trabajar en ese negocio familiar. Bueno, después de dejar la preparatoria y convertirse en empleado de tiempo completo en el negocio de construcción, Jason volvió a contactar a Eddie y a los hermanos Colla, pero estaba desconsolado y decepcionado al ver que sus antiguos amigos ya no eran los mismos. Eddie ya iba por un camino oscuro, pero ahora se quedó ahí con Nicolás y Dominique. El grupo principal de Jason, sus amigos más cercanos de 16 o 17 años, ya abusaban mucho de sustancias y alcohol. Esto fue como un golpe en el estómago para Jason al escucharlo ahora. Jason rara vez usaba cualquier tipo de sustancias. Lo más lejos que llegó fue fumar. Pero lo que hacían esos 3 chicos no era cómodo ni aceptable para Jason y su familia. Jason y sus padres no querían verlo caer en esa espiral. Jason intentó que sus amigos dejaran esos hábitos y retomaran su rumbo, pero esto generó más tensión en el grupo. Eddie, Nicolás y Dominique solo estaban molestos con Jason por corregirlos, y él se sentía impotente ante ellos. Desde la perspectiva de Jason, quería recuperar a sus amigos y que Eddie y los hermanos Colla encaminaran sus vidas. Todos se acercaban a la adultez sin planes claros, pero Jason sí los tenía. Tenía trabajo, ganaba $500 semanales y planeaba enlistarse en la Marina. Desde la perspectiva del trío, se notaban celos, resentimiento y mucha ira. El trío sentía celos porque Jason, aunque dejó la preparatoria, estaba mejorando su vida.
Puedes ver claramente la gran diferencia entre él y el trío. Y si me preguntas, esto también podría haber sido ellos, si tan solo no hubieran descarrilado sus vidas de esa manera. El abuso de alcohol y sustancias es terrible, pero con un sistema de apoyo sólido como una roca, puedes superar cualquier cosa, de verdad. Pero Eddie, Nicolás y Dominique no tenían prisa por hacer algo así. Les gustaba el riesgo, les gustaban las fiestas y disfrutaban ese estilo de vida. Pero le gustara o no, Jason estaba a punto de verse envuelto en este lío de una forma u otra. Especialmente cuando Eddie, Nick y Dominique le presentaron a Jason a alguien que cambiaría su vida para siempre. Desde afuera, Jason lo tenía todo. Un gran trabajo, un gran futuro, todo eso, pero lo único que no tenía era el amor verdadero. Eso fue hasta que Justina Morley, de 15 años, apareció, pero hay mucho que decir sobre ella. A los 10 años fue expuesta al mundo de las sustancias, lo que no fue un buen inicio para su vida. Según su mamá, pasó por episodios de autolesiones y en un momento de 2002 fue internada en el Hospital Friends por estos problemas. Ahora, probablemente esto fue una buena decisión. Por parte de su mamá, estaba haciendo todo lo posible para que su hija recibiera la ayuda que necesitaba, pero Justina odiaba cada segundo de eso. Amenazó a su mamá para que la sacara del hospital, aunque los doctores lo desaconsejaron. Y al final, Justina rechazó la ayuda que desesperadamente necesitaba y su mamá no tuvo más opción que sacarla del hospital, a pesar del consejo de los doctores de dejar que la trataran. Desde entonces todo empeoró. Escribía poemas oscuros y perturbadores. Fue expulsada en 8º grado y continuó abusando de sustancias. Iba a fiestas, conseguía su veneno favorito y era libre, cayendo en un hoyo profundo y oscuro, muy similar a lo que también estaban experimentando Eddie, Nicolás y Dominique. Esta era la chica que le presentaron a Jason, y él se enamoró de inmediato de Justina. Jason nunca había tenido una relación con nadie antes de Justina, y para él, ella era la indicada, y Jason estaba muy enamorado. Salieron juntos una semana, y entonces Jason la invitó a casa de sus padres para que los conociera. Los padres de Jason y su hermana, Melissa, estaban muy emocionados de ver a Jason tan enamorado de una chica. Querían conocer a la chica misteriosa de la que Jason no dejaba de hablar, así que la reunión con sus padres se programó para el 31 de mayo de 2003. Era sábado, y Jason presentaría a Justina a sus padres, sobre todo a su mamá, pues eran muy unidos. Todo saldría bien. Pero bien no es la palabra que yo ni nadie usaría para explicar lo que pasó después de esto, porque justo un día antes de que Jason llevara a su novia a su casa, desapareció. Normalmente la rutina de Jason era algo así. Se despertaba, desayunaba, iba a trabajar, y si no tenía ningún plan, como reunirse con un amigo o ir a algún lugar, regresaba. Esa tarde, Jason era puntual como un reloj para salir y llegar a casa a tiempo. Cuando Jason no volvió después del trabajo el 30 de mayo, sus padres se sorprendieron, pero no se preocuparon. Sus padres pensaron que tal vez solo estaba pasando por una etapa adolescente de romper el toque de queda, viendo si podía salirse con la suya. Ya sabes, cosas así. Pero la familia Sweeney empezó a preocuparse cuando ya casi era de noche y todavía no había señales de Jason. Melissa llamó al trabajo y al celular de Jason, pero él no respondió, algo muy raro en él. ¿Dónde estaba él? La familia Sweeney buscó razones para el silencio de Jason, pero el lunes ya no pudieron esperar más. Reportaron la desaparición de Jason Sweeney, de 16 años, a la policía el 2 de junio. La policía llegó, tomó el reporte y pidió la descripción y ropa de Jason, como es habitual cuando la mamá de Jason informó. El día que fue visto por última vez, el oficial la miró con una expresión extraña. Era una mezcla de miedo, sorpresa y quizá algo más. ¿Pero qué estaba pasando? Bueno, para averiguarlo, tengo que llevarte un poco atrás, al día en que Jason se suponía que iba a presentar a Justina con sus padres, el 31 de mayo de 2003. Ese día, los habitantes llamaron a la policía tras encontrar algo en los senderos de una zona boscosa y remota de Fishtown, cerca del río Delaware. Los senderos estaban a 1 milla de la casa de Jason, así que la policía investigó y encontró un cuerpo herido y sin vida. Las heridas impidieron a la policía determinar la edad de la persona. El hombre, de entre 30 y 40 años, no portaba identificación, solo un collar de San Judas y tenía un corte en la palma. Llevaba una camiseta oscura y jeans.
Juan Doe fue llevado a la oficina del forense. Como no había reportes recientes de personas desaparecidas, la policía no podía hacer mucho. Eso fue hasta la desaparición de Jason. La policía quedó boquiabierta ante las probabilidades. El hombre hallado en los senderos vestía igual que Jason el día de su desaparición, pero tenía entre 30 y 40 años mientras Jason solo tenía 16. Aún así, la policía llamó a la familia Sweeney para identificar el cuerpo. La peor pesadilla de los padres de Jason se cumplió. El desconocido en la oficina del forense era su hijo. Lo identificaron por ese collar de San Judas que le había dado su abuela. La familia de Jason no podía creerlo. ¿Quién podría haberle hecho esto y por qué? Ahora que la policía había identificado a Jason, sabían que alguien estaba detrás del ataque. Fue un ataque muy frenético. Era un crimen pasional. No había duda de eso. Jason no solo tropezó y cayó en una zona remota, fue atacado. Así que la policía habló con los padres de Jason sobre las personas con las que él se juntaba, cualquier información particular o peculiar que pudiera ser útil para el caso, y obviamente si tenía algún problema con alguien. La policía al fin conoció a los amigos de Jason, Eddie, Nicolás, Dominique y su nueva novia Justina. Fueron las últimas personas que interactuaron con Jason. Aunque Jason ya no era tan cercano al trío, aún salía con ellos a veces. Desde que Justina llegó, ver al trío era inevitable porque asistían a las mismas reuniones. Primero llamaron al trío, Eddie, Nicolás y Dominique, y los interrogaron por separado. Eddie fue con un oficial y los hermanos Colla con otro. No sabían dónde estaba Jason. Dicen que estaban en una fiesta en casa de un amigo el día que Jason desapareció y que lo esperaban, pero nunca llegó. Eso fue todo del interrogatorio, pero aún quedaba alguien que podía contar lo ocurrido el día que Jason desapareció. Y esa era su novia, Justina Morley. Ella era su novia. Si alguien sabía dónde estaba Jason cuando desapareció, era su novia. Por eso llamaron a Justina a la estación para interrogarla. Al principio contó lo mismo que los demás, pero no pudo sostener la mentira mucho tiempo. Lo que Justina dijo y contó a la policía fue sumamente escalofriante. La declaración de Justina fue la pieza clave del misterio. Justina básicamente confesó a la policía cómo ella, Eddie y los hermanos Colla estuvieron involucrados en el ataque a Jason y su fallecimiento posterior. Esta fue una revelación escalofriante. Estas eran las personas más cercanas a Jason. ¿Cómo podían ser responsables de su muerte? ¿Se suponía realmente que la policía debía creer que un grupo de adolescentes había atacado a su amigo de esta manera? Y para empeorar las cosas, en realidad fue Justina quien atrajo a Jason a ese mismo lugar donde finalmente fue encontrado sin vida. ¿Qué ocurrió ese día fatídico? Según Justina, el ataque se planeó mucho antes de realizarse. Lo peor era que no era la primera vez que lo pensaban. Su plan era atraer a Jason a la costa sur de Jersey y atacarlo tras sacar dinero de un cajero, pero por alguna razón no funcionó. El grupo decidió atacar en la casa de Jason, pero algo ocurrió y aplazaron el plan. Se decidió que antes de que Justina conociera a la familia de Jason, ella lo llevaría a un lugar remoto. Prometieron pasarla bien, con amigos escondidos listos para atacar en el momento ideal. Jason estaba muy atraído por Justina, así que esto era un sueño para él. Aceptó de inmediato y no tenía motivos para preocuparse. Él creía que ambos estaban enamorados. Justina, su novia, era la chica de la que estaba muy enamorado y que presentaría a su familia al día siguiente. Pero Jason no podía imaginar que estaba caminando directo hacia una trampa, y fue preparada nada menos que por la chica que amaba y las personas a las que llamaba sus amigos. Apenas Justina llevó a Jason al fondo del bosque, Eddie, Nicolás y Dominique salieron de su escondite y atacaron casi de inmediato. Jason trató de salvarse y suplicarles, pero al final no tuvo éxito. Trágicamente, Jason Sweeney, de solo 16 años, fue asesinado por sus amigos de toda la vida. Tras el ataque, el trío y Justina revisaron los bolsillos de Jason y le quitaron su cheque de pago, $500 chicle y otras cosas. Jason perdió la vida en un ataque por un cheque de $500. Esto era lo que el grupo quería. Su dinero y lo necesario. Recuerden, son solo niños y adolescentes.
Bueno, después de su exitoso robo de dinero, el grupo celebró con un abrazo grupal y se fue del lugar como si literalmente no acabaran de asesinar a su amigo de la infancia más cercano. Tiraron armas, ropa sucia y pruebas cerca y después repartieron el dinero entre ellos. Justina dice que todos estaban indiferentes o felices, como si hubieran ganado la lotería. ¿Qué hicieron con ese dinero? Bueno, lo gastaron en fiestas, bebidas y otras cosas similares. Literalmente se fueron de fiesta después de cometer un asesinato. Esto es increíble. Si esto no muestra hasta dónde llega la gente por sus adicciones, nada lo hará. Pero después de la confesión de Justina, la policía honestamente necesitó un momento para recuperarse. Nadie esperaba que el interrogatorio se volviera tan oscuro tan rápido, y sorprendió aún más la indiferencia de Justina. Su expresión era fría y despreocupada. Parecía que hablaba del clima o algo aburrido. La policía quedó impactada. Melissa, la hermana de Jason, probablemente fue la más impactada de todos, ya que también había sido muy cercana a estos chicos mientras crecían. Los investigadores ya tenían sospechosos, pero debían investigar más. ¿Serían los chicos tan cooperativos como Justina? Bueno, sorprendentemente lo fueron, uno por uno. Eddie, Nicolás y Dominique contaron todo sobre cómo participaron en el ataque a Jason y qué papel jugó cada uno. Dominique confesó que antes del ataque, el grupo escuchó la canción Helter Skelter de los Beatles más de 40 veces. Supuestamente también, esto es solo un dato adicional, pero también hubo 4 atacantes, los Beatles también tenían 4 miembros. Melissa contó que su familia era apodada los Beatles, por ella y el papá de Jason, ya que también eran 4. Los paralelismos son desgarradores, aterradores y extraños a la vez. Ahora, uno pensaría que la confesión del grupo sería suficiente para acusarlos de asesinato, pero curiosamente no lo fue. La policía requería pruebas sólidas para llevar exitosamente a estos adolescentes a la corte y castigarlos. Aunque no querían, los investigadores tuvieron que pactar con una de las asesinas, Justina Morley. Si Justina se declaraba culpable de homicidio en 3er grado y testificaba contra los demás, obtendría una sentencia menor. Ella aceptó el trato, aunque fue difícil para todos. El Estado hizo lo necesario y decidió juzgar a todo el grupo como adultos por razones obvias. Eddie y los hermanos Coya fueron acusados de homicidio en 1er grado, conspiración, robo y posesión de instrumento delictivo. El juicio de Eddie, Nicolás y Dominique fue el 28 de febrero de 2005 y Justina testificó contra ellos. La fiscalía también logró encontrar las armas que se usaron para atacar a Jason, así como pruebas de ADN en algunas de las prendas recuperadas de los perpetradores. El juicio duró solo 2 semanas, y en cada audiencia, la familia de Jason estaba en la primera fila, reviviendo el dolor que su hijo y hermano sufrió. El jurado deliberó rápidamente y declaró culpable al trío de todos los cargos. En mayo de 2005, Edward, Nicholas y Dominique recibieron cadena perpetua sin libertad condicional por asesinar a Jason Sweeney, más 22 a 45 años por conspiración, robo y posesión de un instrumento del crimen. Estaba más que claro que nunca saldrían de prisión hasta el último día de sus vidas, pero la lucha estaba lejos de terminar. La sentencia de Justina seguía pendiente por el acuerdo de culpabilidad. Al cumplir su parte, recibió entre 17 años y medio y 35 años de prisión. Ninguno mostró remordimiento o apenas lo hizo. No mostraron arrepentimiento por matar a Jason. Tras 15 años en diciembre de 2020, Justina Morley salió en libertad condicional. Ella participó en el ataque a Jason igual que los demás. Es increíble que ya hayan pasado 5 años desde su liberación. No sabemos dónde está ni qué hace ahora. La familia de Jason y quienes participaron en el caso siguen en incredulidad. La familia de Jason todavía puede sentir ese vacío que quedó después de la repentina partida de su hijo. Jason era solo un joven que tenía mucho por delante. Él iba por el buen camino, estaba construyendo su vida, era trabajador y maduro para su edad, pero aún así tuvo un final trágico. Las principales cosas que hacen que este caso sea tan único y a la vez tan aterrador son, primero, la edad y la actitud de los perpetradores. Eran amigos de Jason y muy parecidos a él, pero no reaccionaron cuando lo mataron. Incluso creyeron que era de lo más genial que habían hecho. Y segundo, ¿el motivo? El principal motivo fue el dinero. Pero también hubo algo más.
arraigado y lleno de resentimiento. Además de la avaricia, emociones como celos hacia Jason o resentimiento por su mejor vida motivaron este ataque. Aunque han pasado 2 décadas, el dolor por la pérdida de Jason Sweeney sigue vivo en sus seres queridos y nunca lo olvidarán. Perder a Jason de forma repentina e inexplicable dejó una herida que siempre dolerá, sin importar el tiempo. El Salmo 55 da una perspectiva profunda sobre casos así. Cuando David dice, «No es un enemigo quien me insulta, eso podría soportarlo, pero eres tú, un hombre como yo, mi compañero, mi amigo cercano». David también hablaba de la traición de un amigo cercano, que ya es bastante difícil por sí sola. Pero cuando viene de alguien cercano, incluso las Escrituras reconocen lo profundas que pueden ser esas heridas. No olvidemos cómo termina el Salmo 55. David dice que clama a Dios y el Señor los salvará. Finalmente dice, echa tus cargas sobre el Señor y Él te sostendrá. Nunca permitirá que el justo